Revisé el teléfono de mi esposo por error. Lo que vi en sus mensajes me hizo llamar a mi abogado esa noche. Pero no fue solo un mensaje. Fueron 6 meses de mentiras, fotos que nunca debí ver, y reservas de hotel pagadas con mi propia tarjeta de crédito. Cuando terminé de leer todo, entendí que el hombre durmiendo en mi cama era un completo desconocido, y que yo había sido una idiota durante años. Esa noche de marzo comenzó como cualquier otra. Daniel llegó tarde, como siempre, con olor a oficina y excusas sobre juntas que se extendieron. Yo estaba en pijama, revisando correos del trabajo en el sofá. Llevábamos 8 años casados. 8 años que yo consideraba sólidos, aburridos quizás, pero seguros. Teníamos una casa bonita en un vecindario tranquilo. Yo trabajaba en marketing para una empresa mediana. Él era gerente regional de ventas, viajaba constantemente. Monterrey un fin de semana, Guadalajara el siguiente. Yo nunca sospechaba nada porque confiaba en él. Porque así funcionan los matrimonios, pensaba. Con confianza. Esa noche mi teléfono estaba muerto y quería pedir comida china. Daniel se había metido a la ducha dejando su celular en la mesa de centro. Tomé el aparato sin pensar 2 veces. Conocía su código. 6309. La fecha de nuestro aniversario. Qué irónico, ahora que lo pienso. Desbloqueé la pantalla justo cuando llegó una notificación de WhatsApp. El mensaje decía simplemente: amor, ya extraño tu piel, cuenta los días para verte. El nombre del contacto era Mía-oficina. Debí cerrar el teléfono. Debí respetar su privacidad. Debí preguntarle directamente. Pero algo frío y oscuro se instaló en mi estómago. Mis dedos abrieron la conversación antes de que mi cerebro pudiera detenerlos. Y ahí estaba todo. Fotos de una mujer morena en lencería. Mensajes explícitos que describían cosas que Daniel y yo no hacíamos desde hacía años. Conversaciones sobre hoteles, sobre escapadas, sobre lo mucho que ella disfrutaba cuando él la visitaba en sus viajes de negocios. Seguí bajando. Marzo, febrero, enero, diciembre. 6 meses completos documentados en pantalla. Mis manos temblaban tanto que casi dejó caer el teléfono. Escuché el agua de la ducha cerrarse. Daniel tardaría 2 minutos en salir. Actué por instinto. Tomé mi teléfono muerto, corrí a la cocina, lo conecté al cargador, esperé que encendiera. Mientras tanto, volví al sofá con el celular de Daniel. Abrí su galería. Había una carpeta oculta protegida con contraseña. Probé nuestro aniversario otra vez. Funcionó. Adentro había cientos de fotos. Diferentes mujeres. Diferentes hoteles. Mi esposo coleccionaba conquistas como trofeos digitales. Y yo nunca sospeché absolutamente nada. Antes de continuar, no olvides dejar tu like si te gustan estas historias y revisa si estás suscrito para más. Daniel salió del baño envuelto en vapor y una toalla. Me sonrió como siempre. Ese gesto automático que yo confundía con amor pero que ahora entiendo era simplemente hábito. Me preguntó qué iba a pedir de cenar. Le dije que pizza, aunque ya no tenía hambre. Mi estómago se había convertido en un nudo apretado de náusea y adrenalina. Él se vistió, se sentó a mi lado, encendió la televisión. Yo sostuve su teléfono en mi regazo, cubierto con una manta, siguiendo en esa carpeta maldita mientras él comentaba sobre un partido de fútbol. Las fotos no eran solo de Mía. Había al menos 3 mujeres diferentes. Una rubia con un vestido rojo en lo que parecía un restaurante elegante. Una pelirroja en una alberca, claramente en un resort de playa. Y Mía, la morena de oficina, en distintas poses, diferentes habitaciones de hotel, todas con esa sonrisa de complicidad que me revolvió las tripas. Algunas fotos tenían fecha y ubicación activada. Cancún en enero, cuando supuestamente estaba en una convención de ventas. Puerto Vallarta en diciembre durante su viaje de fin de año con el equipo. Playa del Carmen en febrero. Yo recordaba esas fechas porque me había quedado sola en casa, trabajando, esperándolo, confiando. Pasé de la galería a WhatsApp otra vez. Busqué otros nombres sospechosos. Encontré a Laura-Jim con conversaciones esporádicas pero inequívocas. Encontré a Valeria-cliente con mensajes que confirmaban que ella no era ninguna cliente profesional. Cada conversación era una puñalada. No solo me engañaba sistemáticamente, con múltiples mujeres, con planificación, con una doble vida tan elaborada que requería esfuerzo constante. Lo más enfermo era leer, como les decía, a todas cosas similares. Las mismas frases románticas recicladas. Los mismos cumplidos. A Mía le decía que era la única que lo entendía.
A Laura que con ella se sentía joven otra vez. A Valeria que era su escape de una vida aburrida. Esa vida aburrida era yo. Nuestro matrimonio. Nuestra casa. Todo lo que habíamos construido juntos era su prisión de la cual estas mujeres eran la fuga. Daniel bostezó a mi lado y dijo que tenía sueño. Se levantó, me besó en la frente. Ese beso mecánico de buenas noches que yo recibía mientras se le mandaba mensajes calientes a otras. Me dijo que me apurara con la cena porque mañana tenía junta temprano. Subió a nuestro cuarto. Escuché sus pasos en el piso de arriba, la cama crujiendo cuando se acostó. Esperé 10 minutos en completo silencio. Luego abrí la aplicación de su banco. Usábamos una cuenta conjunta para gastos compartidos de la casa. Cada uno aportaba una cantidad mensual. Pero Daniel tenía sus propias cuentas personales de las cuales yo nunca había desconfiado lo suficiente como para investigar. Ahora todo tenía sentido. Entré a su correo electrónico usando la misma contraseña estúpida que usaba para todo. Encontré estados de cuenta en PDF. Los abrí con manos temblorosas. Restaurantes caros. Hoteles 5 estrellas. Joyerías. Lingerie boutiques. Spas. Flores. Todo con fechas que correspondían exactamente a sus supuestos viajes de trabajo. Miles y miles de pesos gastados en mantener felices a sus amantes. Pero lo que me destrozó completamente fue encontrar transferencias desde nuestra cuenta compartida a su cuenta personal. Pequeñas cantidades, 200 pesos aquí, 500 allá, que él movía y luego usaba en sus aventuras. Estaba financiando sus infidelidades con mi propio dinero. Me levanté del sofá como sonámbula. Caminé al baño de visitas. Cerré la puerta. Me arrodillé frente al inodoro y vomité la cena. Vomité 8 años de confianza traicionada. Vomité cada te amo que él me había dicho mientras probablemente pensaba en otra. Cuando terminé, me senté en el piso frío de azulejo. Eran las 2 de la mañana. Arriba, mi esposo roncaba pacíficamente en nuestra cama. Y yo finalmente entendí que mi matrimonio había sido una mentira hermosamente empacada. No pude dormir esa noche. Me quedé en el sofá de la sala con el teléfono de Daniel conectado al cargador, excavando más profundo en su vida secreta como una arqueóloga desenterrando ruinas. Cada capa revelaba algo peor. Cada aplicación era una puerta a otro nivel de traición. A las 3 de la mañana había perdido la cuenta de cuántas veces había llorado. A las 4 dejé de llorar por completo. Algo dentro de mí se endureció como metal enfriándose. El dolor comenzaba a transformarse en algo más peligroso. Furia calculadora. Revisé su Instagram. Tenía una cuenta pública donde publicaba fotos profesionales, de networking, de eventos de la empresa. Parecía el empleado del mes perpetuo. Pero también tenía una cuenta privada con un nombre de usuario que no reconocí. Entré usando sus credenciales guardadas. Esta cuenta tenía solo 50 seguidores. La mayoría mujeres jóvenes. Las fotos eran completamente diferentes. Daniel en el gimnasio mostrando músculos. Daniel en bares nocturnos con tragos en mano. Daniel en playas con lentes de sol caros que yo nunca le había visto usar. Esta era la versión de mi esposo que existía cuando no estaba conmigo. Un hombre soltero, disponible, cazando. Los comentarios en esas fotos me hicieron apretar los dientes. Emojis de fuego. Mujeres escribiendo que se veía guapísimo. Él respondía con guiños y corazones. Flirteaba abiertamente. Revisé sus mensajes directos. Había conversaciones con al menos 10 mujeres diferentes. Algunas claramente habían sido solo conquistas de una noche. Otras parecían relaciones más prolongadas que eventualmente se desvanecían cuando él se aburría o ellas exigían más. Mía era la más reciente y aparentemente la más seria. Le había dicho que estaba pensando en divorciarse. Que yo no lo hacía feliz. Que se había casado muy joven y ahora se arrepentía. Esas palabras me golpearon más fuerte que las fotos. Yo creía que éramos felices. No perfectos, pero sólidos. Teníamos rutinas. Cenábamos juntos cuando él estaba en la ciudad. Veíamos series los domingos. Visitábamos a nuestras familias en días festivos. Hacíamos el amor ocasionalmente, aunque admito que la pasión se había enfriado con los años. Pero pensaba que eso era normal. Que así maduraban los matrimonios. Nunca imaginé que mientras yo me conformaba con nuestra normalidad aburrida, él estaba afuera viviendo una vida completamente diferente. Pasé a su Facebook. Otra plataforma, más mentiras cuidadosamente construidas. Su estado decía felizmente casado. Su foto de portada éramos nosotros en nuestra boda hace 8 años. Yo con vestido blanco sonriendo como idiota, creyendo en finales felices.
Pero cuando revisé sus mensajes privados de Facebook, encontré conversaciones con compañeras de la universidad. Viejas amigas que claramente querían ser algo más. Él nunca cruzaba la línea completamente en esos mensajes, pero coqueteaba lo suficiente para mantener las puertas abiertas. Siempre sembrando semillas por si acaso. Regresé al correo electrónico. Esta vez busqué confirmaciones de reservas. Encontré docenas. Hoteles boutique. Airbnbs románticos. Cabañas en la montaña. Cada reserva era para 2 personas. Cada una en fechas que coincidían exactamente con sus viajes de trabajo. Abrí Google Maps en su teléfono. Revisé su historial de ubicaciones. La aplicación había estado rastreando cada lugar que visitaba. Vi la verdad cartografiada. Cuando supuestamente estaba en juntas en Monterrey, su ubicación mostraba un hotel al otro lado de la ciudad durante horas en medio de la tarde. Cuando decía estar cenando con clientes en Guadalajara, estaba en un restaurante romántico a las afueras seguido de 3 horas en un motel de paso. Encontré recibos digitales en su correo. Lencería cara de una boutique exclusiva. Talla mediana. Yo usaba talla grande. Perfumes que nunca me había regalado. Joyería de una marca que yo admiraba, pero que él decía estar muy cara cuando le sugerí algo para mi cumpleaños. Resulta que no era muy cara. Simplemente no quería gastar ese dinero en mí. Lo guardaba para impresionar a mujeres que apenas conocía. Revisé aplicaciones de citas eliminadas, pero cuyos correos de confirmación seguían en su bandeja. Tinder. Bumble. Había estado activo en esas plataformas incluso después de casarnos. Los correos mostraban matches, conversaciones iniciadas, números intercambiados. Mi esposo había estado cazando compañía femenina durante todos nuestros años juntos. Yo no era su pareja. Era su coartada. La esposa presentable que lo hacía parecer estable y confiable mientras él coleccionaba aventuras. A las 5 de la mañana encontré algo que casi me hace gritar. Una conversación en Telegram con un amigo suyo. Daniel le contaba sus conquistas en detalle explícito. Describía los cuerpos de las mujeres. Calificaba su desempeño en la cama. Se reía de lo fácil que era engañarme. Le decía a su amigo que yo era conveniente, que cocinaba bien, que mantenía la casa limpia, que no molestaba mucho, que era perfecta para la vida diaria pero aburrida para todo lo demás. Su amigo le respondía con felicitaciones y emojis de risa. Ahí sentada en mi sala, rodeada de evidencia digital de mi humillación, tomé una decisión. Daniel había destruido nuestro matrimonio ladrillo por ladrillo. Ahora yo destruiría todo lo que él valoraba. Sistemáticamente. Fríamente. Sin piedad. Pero primero necesitaba un plan. Y necesitaba ayuda profesional. A las 6 de la mañana escuché la alarma de Daniel sonar en el piso de arriba. Me levanté del sofá donde había pasado toda la noche sin dormir. Guardé su teléfono exactamente donde lo había encontrado la noche anterior. Me lavé la cara con agua fría tratando de eliminar cualquier rastro de llanto y desvelo. Me miré al espejo. Tenía ojeras profundas y los ojos rojos e hinchados. Me puse gotas para los ojos. Me maquillé más de lo normal. Me até el cabello. Respiré profundo varias veces hasta que mis manos dejaron de temblar. Daniel bajó las escaleras silbando. Llevaba puesta su camisa azul favorita, la que yo planchaba cuidadosamente cada semana. Me saludó con un beso en la frente como si nada. Como si no hubiera pasado la noche anterior mandándole mensajes obscenos a Mía. Como si mi mundo no se hubiera derrumbado mientras él roncaba tranquilamente. Me preguntó si había dormido bien. Le dije que perfectamente. Mentí con una facilidad que me sorprendió a mí misma. Le preparé café. 2 cucharadas de azúcar, un chorrito de leche. Exactamente como le gustaba. Calenté el pan dulce que había comprado 2 días antes. Puse mermelada de fresa en la mesa. Actué como la esposa perfecta que había sido durante 8 años. Él comió rápidamente mientras revisaba su teléfono, probablemente leyendo los mensajes de buenos días de sus amantes. Yo lo observaba por encima de mi taza de té. Estudiaba sus gestos, la forma en que sonreía ante la pantalla, como sus dedos se movían rápido escribiendo respuestas. Me preguntaba cómo no lo había notado antes. Las señales siempre estuvieron ahí. Yo simplemente elegí no verlas. Me dijo que esa semana tenía que viajar a Puebla. 3 días de conferencias con clientes potenciales. Que no me preocupara, que me llamaría todas las noches. Asentí. Le dije que tuviera cuidado, que lo extrañaría. Cada palabra era ceniza en mi boca, pero las pronuncié con naturalidad practicada. Él terminó su café, tomó su maletín, me dio otro beso mecánico y salió por la puerta. Lo vi subirse a su auto.
Esperé hasta que desapareció al final de la calle. Entonces me derrumbé. Caí de rodillas en el piso de la cocina y lloré como no había llorado en años. Lloré por la idiota que había sido, por los años desperdiciados, por la confianza rota en pedazos tan pequeños que nunca podrían recomponerse. Lloré por la versión de mí misma que murió anoche al ver ese primer mensaje. Esa mujer ingenua que creía en su matrimonio ya no existía. En su lugar había nacido alguien nuevo, alguien más duro, alguien capaz de mentir mientras preparaba café, alguien capaz de planear venganza. Me levanté del piso después de 20 minutos. Me limpié las lágrimas. Llamé a mi trabajo. Le dije a mi jefa que tenía una emergencia familiar, que necesitaba el resto de la semana libre. Ella conocía mi ética laboral impecable. Nunca pedía días personales. Aceptó inmediatamente sin hacer preguntas. Le agradecí y colgué. Luego marqué otro número. Patricia Hernández, abogada especializada en divorcios. Una amiga de mi prima que había manejado su separación el año anterior. Mi prima había salido de ese proceso con todo lo que merecía y más. Patricia tenía reputación de ser implacable. Exactamente lo que necesitaba. Contestó al tercer timbrazo. Le dije quién era. Le dije que necesitaba verla urgentemente. Que tenía evidencia de infidelidad múltiple y posible fraude financiero. Escuché el cambio en su tono. De cordial a profesionalmente afilado. Me dio cita para esa misma tarde. A las 3 en su oficina del centro. Me dijo que llevara toda la evidencia que tuviera. Documentos financieros. Screenshots. Lo que fuera. Le dije que tenía mucho material. Ella respondió que perfecto. Que entre más evidencia mejor. Colgamos. Miré el reloj. Eran apenas las 7 de la mañana. Tenía 8 horas antes de mi cita. Pasé esas horas documentando todo metódicamente. Tomé fotografías de la pantalla del teléfono de Daniel con mi celular. Cientos de capturas. Cada mensaje comprometedor. Cada foto. Cada recibo. Entré a nuestra computadora compartida donde él guardaba archivos. Encontré más evidencia. Copié todo a una memoria USB. Imprimí estados de cuenta bancarios. Hice una lista cronológica de sus viajes comparándola con las reservas de hotel y su historial de ubicación. Armé un expediente completo de su traición. A las 2:30 salí de casa con una carpeta gruesa bajo el brazo. Manejé al centro en silencio total. Sin radio. Sin música. Solo el sonido del motor y mis pensamientos fríos calculando los siguientes pasos. Estacioné frente al edificio de oficinas. Subí al piso 12. Toqué la puerta con el letrero dorado que decía Patricia Hernández y Asociados. La oficina de Patricia era exactamente como imaginaba. Elegante pero funcional. Paredes color gris perla con diplomas enmarcados. Un escritorio enorme de caoba pulida. Libreros repletos de códigos legales y carpetas organizadas por color. Ella me recibió con un apretón de manos firme. Tendría unos 45 años. Cabello corto y profesional. Traje sastre negro. Ojos que evaluaban todo con precisión quirúrgica. Me ofreció café que acepté aunque sabía que no podría beberlo. Mis manos temblaban demasiado. Me senté frente a su escritorio y vacié toda la evidencia. La carpeta con impresiones. La memoria USB. Mi teléfono con las fotografías. Patricia lo revisó todo en silencio durante casi 30 minutos. Sus expresiones cambiaban sutilmente mientras leía. Una ceja levantada aquí. Un gesto de desaprobación allá. Tomaba notas en una libreta legal con letra pequeña y precisa. Cuando terminó, cerró la carpeta y me miró directamente a los ojos. Me explicó la situación legal con claridad brutal. Estábamos en un estado sin divorcio express. El proceso tomaría tiempo. Pero la evidencia que yo había recolectado era oro puro. Infidelidad comprobada. Desviación de fondos maritales. Todo documentado con fechas, ubicaciones, conversaciones. Me dijo que la mayoría de sus clientas llegaban con sospechas y rumores. Yo llegaba con un caso criminal perfectamente armado. Eso nos daba ventaja tremenda. Entonces vino la parte difícil. Me dijo algo que no esperaba. Que no le dijera nada a Daniel todavía. Que actuara completamente normal durante las próximas semanas. Que no confrontara. Que no dejara saber que sabía. Que siguiera siendo la esposa perfecta mientras construíamos el caso más fuerte posible. Mi instinto gritaba que lo enfrentara inmediatamente. Que le lanzara toda la evidencia a la cara. Que lo echara de la casa esa misma noche. Pero Patricia me explicó la estrategia con lógica implacable. Si confrontaba ahora, Daniel se pondría defensivo. Borraría evidencia. Movería dinero.
Contrataría su propio abogado. Se prepararía para la guerra. En cambio, si yo mantenía el silencio, él seguiría confiado. Seguiría cometiendo errores. Seguiría dejando rastros. Seguiría transfiriendo dinero de nuestras cuentas. Y yo podría documentar todo. Cada nuevo movimiento sería otra bala en mi arsenal legal. La paciencia me daría el poder absoluto cuando finalmente detonara la bomba. Me dio instrucciones específicas. Abrir una cuenta bancaria personal en un banco diferente donde Daniel no tuviera acceso. Comenzar a transferir mi sueldo completo ahí en lugar de a la cuenta conjunta. Cambiar todas mis contraseñas digitales. Hacer copias de todos nuestros documentos importantes. Escrituras de la casa. Títulos de propiedad. Pólizas de seguro. Testamentos. Documentos fiscales. Guardar todo en un lugar seguro fuera de nuestra casa. Preferiblemente en casa de un familiar de confianza o en una caja de seguridad bancaria. También me instruyó en cómo seguir recolectando evidencia sin que Daniel sospechara. Me enseñó aplicaciones para recuperar mensajes borrados. Me explicó cómo acceder al historial completo de ubicación de su teléfono desde mi computadora. Me mostró cómo monitorear transacciones bancarias en tiempo real. Me estaba convirtiendo en detective privada de mi propio matrimonio. Tomaba notas frenéticamente mientras ella hablaba. Cada instrucción era un paso más hacia mi liberación. Patricia también me preparó emocionalmente para lo que venía. Me advirtió que las siguientes semanas serían las más difíciles de mi vida. Que tendría que dormir junto a un hombre que despreciaba. Que tendría que cocinar para él. Sonreírle. Fingir normalidad mientras por dentro me consumía la rabia. Me dijo que muchas mujeres no podían hacerlo. Que confrontaban prematuramente y perdían ventaja. Me preguntó si yo era lo suficientemente fuerte para sostener la máscara. Le dije que sí. Y lo dije en serio. Algo había cambiado en mí durante las últimas 24 horas. El dolor inicial se había cristalizado en determinación fría. Yo había sido una esposa leal durante 8 años. Había sacrificado oportunidades laborales para acomodar sus viajes. Había pospuesto mis sueños para apoyar su carrera. Había confiado ciegamente mientras él me traicionaba sistemáticamente. Ahora era mi turno. Y no desperdiciaría esta oportunidad por gratificación emocional inmediata. Salimos de su oficina con un plan de batalla completo. Me reuniría con ella semanalmente para actualizar evidencia y estrategia. Contrataría a un investigador privado que ella recomendaba. Un profesional discreto que documentaría los movimientos de Daniel durante su próximo viaje a Puebla. Fotografías de alta calidad. Video si era posible. Evidencia que ningún juez podría ignorar. El costo era considerable, pero Patricia me aseguró que lo recuperaría y más en el acuerdo final. Manejé de regreso a casa en un estado extraño de calma. El llanto había terminado. La negación había terminado. Ahora solo quedaba la ejecución. Llegué a las 6 de la tarde. Daniel llegaría alrededor de las 8. Tenía 2 horas para componer mi personaje. Me bañé. Me vestí con ropa cómoda. Preparé la cena. Pollo al horno con papas. Su platillo favorito. Puse la mesa. Encendí velas como solía hacer los viernes cuando queríamos algo romántico. Cuando escuché su auto en la entrada, respiré profundo. Activé mi sonrisa. Abrió la puerta quejándose del tráfico. Le serví una copa de vino. Le pregunté sobre su día. Escuché sus mentiras sobre juntas y clientes difíciles. Asentí en los lugares correctos. Reí cuando contaba anécdotas probablemente fabricadas. Cenamos. Conversamos. Vimos televisión. Subimos a la cama. Me acosté junto a él sintiendo su calor que ahora me repugnaba. Esperé hasta que se durmió. Entonces bajé silenciosamente. Abrí mi laptop. Creé una carpeta encriptada titulada Evidencia Divorcio. Comencé a organizarlo todo digitalmente. Cada screenshot numerado y fechado. Cada documento escaneado. Todo catalogado meticulosamente. Trabajé hasta las 3 de la mañana. Arriba, mi esposo roncaba sin saber que su mundo estaba a punto de colapsar. Y que yo sería quien sostendría el detonador. El lunes por la mañana, mientras Daniel empacaba su maleta para el viaje a Puebla, yo marqué el número que Patricia me había dado. Roberto Sánchez. Investigador privado con 20 años de experiencia en casos de infidelidad. Hablamos brevemente. Le expliqué la situación básica sin entrar en detalles emocionales. Él había escuchado mi historia 1000 veces antes. Su tono era profesional, casi clínico. Me dijo que necesitaba fotografías de Daniel, descripción física, marca y modelo de su auto, placas, nombre del hotel donde se hospedaría, y por supuesto,
El pago por adelantado. Le transferí 5,000 pesos esa misma mañana desde mi nueva cuenta personal. Era dinero que había estado ahorrando para remodelar la cocina. Ahora lo invertía en destruir mi matrimonio. Qué irónico. Le envié todo lo que pidió por correo electrónico. Foto reciente de Daniel sonriendo en una cena familiar. Descripción: 1,80 m, complexión atlética, cabello castaño corto, sin rasgos distintivos. Auto: Honda Accord gris plata, modelo 2022. Le di la dirección del Hotel Marriott del centro de Puebla, donde supuestamente se hospedaría durante la conferencia. Roberto me explicó su metodología. Llegaría a Puebla el mismo día que Daniel. Lo localizaría en el hotel. Lo seguiría discretamente durante sus actividades. Documentaría todo con cámara profesional de largo alcance. Tomaría fotografías de cualquier encuentro sospechoso. Encuentros con mujeres. Entradas a moteles. Comportamiento que confirmara infidelidad. Me enviaría reportes diarios por mensaje encriptado. Al final de los 3 días me entregaría un reporte completo con todas las evidencias fotográficas en alta resolución. Colgué sintiéndome simultáneamente poderosa y miserable. Estaba contratando a un extraño para espiar a mi esposo. Esto era en lo que se había convertido mi matrimonio. En operaciones encubiertas y vigilancia profesional. Recordé cuando Daniel me propuso matrimonio hace 9 años. En una playa al atardecer. Con un anillo modesto pero significativo. Prometiendo amor eterno. Yo había creído cada palabra. Qué estúpida había sido. Daniel salió de casa el miércoles temprano. Me besó en los labios. Un beso más largo de lo usual. Me dijo que me amaba. Que me extrañaría. Que me llamaría todas las noches antes de dormir. Yo le devolví el beso actuando el papel perfectamente. Le deseé buen viaje. Le dije que también lo amaba. Las palabras sonaron huecas incluso a mis propios oídos, pero él no notó nada. Estaba demasiado ansioso por irse. Probablemente ya tenía planes con alguna de sus conquistas. 3 horas después recibí el primer mensaje de Roberto. Había localizado a Daniel en el hotel. Se registró en su habitación. Hasta ahí todo normal. Esperaría desarrollos. Pasé el día trabajando desde casa tratando de concentrarme en reportes y presentaciones, pero revisando mi teléfono cada 10 minutos. A las 2 de la tarde llegó el segundo mensaje. Daniel había salido del hotel solo. Entró a un restaurante cercano. Comió solo revisando su teléfono constantemente. Roberto adjuntó fotos. Mi esposo sentado en una mesa para 2, sonriendo ante la pantalla de su celular. A las 5 de la tarde el tercer mensaje me hizo contener la respiración. Daniel salió del hotel nuevamente. Esta vez conduciendo su auto. Roberto lo siguió manteniendo distancia prudente. Manejó 40 minutos fuera de la ciudad hacia una zona residencial. Se estacionó frente a una casa de clase media con jardín frontal bien cuidado. Esperó 5 minutos. Una mujer salió de la casa. Morena. 30 y tantos años. Vestido casual pero arreglada. Mía. Las fotos que Roberto envió eran devastadoras en su claridad. Daniel bajando del auto. Mía caminando hacia él. El abrazo. El beso. No un beso inocente de saludo. Un beso de amantes que se reencuentran. Las manos de él en su cintura. Las manos de ella en su cuello. Se besaron durante casi 1 minuto completo frente a esa casa en plena luz del día sin importarles quién pudiera verlos. Luego entraron juntos a la casa. La puerta se cerró detrás de ellos. Roberto esperó afuera durante 4 horas. Me enviaba actualizaciones cada 30 minutos. Seguían dentro. Sin movimiento. Las luces de la casa se encendieron cuando oscureció. A las 9:30 de la noche Daniel salió solo. Se veía relajado. Satisfecho. Subió a su auto y regresó al hotel. Roberto tomó fotos de todo. La salida. La expresión en su rostro. El desorden evidente de su ropa que había estado perfectamente planchada esa mañana. Esa noche Daniel me llamó como prometió. Me contó sobre su día agotador de reuniones. Clientes difíciles. Presentaciones complicadas. Estaba cansadísimo. Apenas había comido. Quería dormir temprano. Le pregunté si extrañaba casa. Dijo que muchísimo. Que no podía esperar a regresar conmigo. Que me amaba. Yo sostuve el teléfono con una mano, mientras con la otra miraba las fotos de él besando a Mía. Le dije que yo también lo amaba. Que descansara. Que mañana sería mejor día. Colgamos. Me quedé sentada en la oscuridad de nuestra sala durante 1 hora. No lloré. Ya no quedaban lágrimas. Solo había certeza absoluta. Mi esposo era exactamente el hombre que la evidencia demostraba.
Un mentiroso serial. Un infiel compulsivo. Alguien capaz de mirarme a los ojos y decir te amo mientras el olor de otra mujer probablemente seguía impregnado en su piel. Los siguientes 2 días el patrón se repitió. Daniel asistía a algunas reuniones reales durante el día, suficientes para mantener la fachada. Pero cada tarde manejaba a esa misma casa. Pasaba horas con Mía. Regresaba al hotel. Me llamaba. Me mentía. Yo documentaba todo. Roberto me enviaba el reporte fotográfico completo. Había capturado momentos íntimos a través de ventanas. Detalles comprometedores. Daniel cargando a Mía en sus brazos. Besándola en el portal. Abrazándola contra el auto antes de partir. El viernes por la noche Daniel regresó a casa. Llegó con flores. Rosas rojas. Mi favorita supuestamente. Me abrazó largo tiempo en la entrada. Olía a perfume que no era el mío. Me dijo cuánto me había extrañado. Que los viajes eran necesarios pero odiaba estar lejos. Que esta casa, conmigo, era su lugar favorito en el mundo. Tomé las flores. Las puse en un florero. Preparé la cena. Actuamos como matrimonio feliz. Esa noche, mientras él dormía, bajé a mi oficina. Abrí el sobremanila que Roberto había dejado en mi buzón esa tarde. Dentro había un reporte de 6 páginas. Detallado, cronológico, profesional, y un USB con más de 200 fotografías en alta resolución. Evidencia irrefutable de infidelidad sostenida. Guardé todo en mi caja fuerte personal. Agregué el costo del investigador a la lista mental de cosas que Daniel me pagaría eventualmente. La lista crecía cada día. Y mi sed de justicia crecía con ella. El fin de semana después del viaje a Puebla lo pasé investigando a Mía. Si iba a destruir la vida de Daniel, necesitaba entender completamente con quién me enfrentaba. Usé redes sociales, búsquedas en Google, registros públicos. Todo lo que pude encontrar sin cruzar líneas ilegales. Descubrí que Mía Fernández tenía 28 años. Trabajaba en el departamento de marketing de la misma empresa que Daniel. Vivía en esa casa de Puebla que había heredado de sus padres. Y lo más interesante, estaba comprometida. Su prometido se llamaba Alejandro Ruiz. 32 años. Ingeniero en sistemas. Perfil de LinkedIn impecable. En su Facebook había fotos de ellos dos en playas, restaurantes, celebraciones familiares. La propuesta de matrimonio había sido 6 meses atrás. Exactamente cuando comenzó su aventura con Daniel. Mientras Alejandro planeaba su futuro con ella, Mía se acostaba con mi esposo en la casa que compartirían como pareja casada. La hipocresía era asombrosa. Seguí investigando a Alejandro. Encontré que su padre era Rodrigo Ruiz. El nombre me sonó familiar. Busqué en el organigrama de la empresa de Daniel que había visto alguna vez en documentos que él dejaba por casa. Rodrigo Ruiz era el director general. El jefe máximo. Daniel reportaba a un gerente que reportaba a un director que reportaba a Rodrigo. Mi esposo estaba teniendo una aventura con la prometida del hijo de su CEO. Era tan estúpido que casi daba risa. Pero lo que realmente me interesó fue encontrar información sobre la madre de Alejandro. Cristina Valdés de Ruiz. 56 años. Reconocida filántropa. Presidenta de varias organizaciones benéficas. Miembro activo de clubes sociales exclusivos. Su foto aparecía en revistas de sociales frecuentemente. Eventos de caridad. Galas. Subastas benéficas. Era una mujer de alta sociedad que claramente valoraba la apariencia y reputación familiar por encima de todo. Estudié sus rutinas publicadas en redes sociales. Cada martes por la mañana asistía a un desayuno de su club de jardinería en un café boutique del centro. Publicaba fotos del lugar constantemente. Siempre la misma mesa junto a la ventana. Siempre a las 10 de la mañana. Predecible. Perfecta para un encuentro casual planeado cuidadosamente. El martes siguiente me arreglé con esmero. Ropa elegante pero no ostentosa. Maquillaje natural. Cabello recogido profesionalmente. Parecía una mujer de negocios exitosa tomando su café matutino. Llegué al café a las 9:45. Pedí un cappuccino y me senté en una mesa con vista clara a la entrada. Esperé. Cristina llegó exactamente a las 10 acompañada de 3 mujeres de edad similar. Todas impecablemente vestidas. Conversaban animadamente sobre una próxima subasta benéfica. Se sentaron en su mesa usual. Pedí otro café para justificar mi presencia prolongada. Esperé 40 minutos hasta que sus acompañantes comenzaron a despedirse. Besitos en las mejillas. Promesas de verse la próxima semana. Cristina se quedó sola revisando su teléfono. Me levanté.
Caminé hacia su mesa con el sobremanila que había preparado cuidadosamente. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que explotaría. Esto era un riesgo enorme. Podía salir terriblemente mal. Pero también podía ser la pieza perfecta de mi venganza. Me detuve junto a su mesa. Ella levantó la vista con expresión cortés pero distante. La expresión de alguien acostumbrada a que extraños la reconocieran. Le dije buenos días. Me presenté con mi nombre completo. Le dije que necesitaba mostrarle algo importante relacionado con su hijo Alejandro. Su expresión cambió inmediatamente. De cortés a alerta. Preguntó si lo conocía. Le dije que no personalmente, pero que conocía muy bien a alguien que estaba lastimándolo terriblemente. Le pedí 5 minutos de su tiempo. Solo 5 minutos. Después podía hacer lo que quisiera con la información. Cristina dudó. Miró alrededor del café, calculando probablemente si esto era algún tipo de extorsión o escándalo público. Le aseguré que era algo privado. Delicado. Que preferiría mostrárselo ahí mismo o en su auto si prefería más privacidad. Accedió con cautela. Dijo que teníamos 5 minutos exactos. Abrí el sobre. Saqué 10 fotografías seleccionadas cuidadosamente. Las más explícitas del reporte de Roberto. Daniel y Mía besándose apasionadamente. Entrando juntos a la casa. Abrazados en el portal. Una donde Daniel le acariciaba el rostro con obvia intimidad. Coloqué las fotos en la mesa boca arriba. Cristina las miró. Su rostro palideció progresivamente. Sus manos perfectamente manicuradas comenzaron a temblar ligeramente. Le expliqué quién era yo. La esposa del hombre en las fotos. Que Daniel y yo llevábamos 8 años casados. Que acababa de descubrir su infidelidad. Que la mujer en las fotografías era Mía Fernández. La prometida de su hijo. Que esta aventura llevaba al menos 6 meses. Que las fotos fueron tomadas la semana anterior en Puebla durante un supuesto viaje de negocios de mi esposo. Cristina no dijo nada durante varios segundos que parecieron eternos. Simplemente miraba las fotografías con expresión congelada. Finalmente levantó la vista. Me preguntó si tenía más evidencia. Le mostré mi teléfono. Screenshots de mensajes entre Daniel y Mía. Conversaciones explícitas. Planes de encuentros futuros. Mía diciéndole a Daniel que Alejandro era aburrido. Que no la entendía como él. Que deseaba poder estar juntos abiertamente. Vi el momento exacto en que la furia reemplazó al shock en el rostro de Cristina. Sus ojos se endurecieron. Su mandíbula se apretó. Me preguntó qué quería. Dinero. Silencio. Chantaje. Le dije la verdad. No quería nada de ella. Solo pensé que merecía saber quién era realmente la mujer que su hijo planeaba desposar. Que yo hubiera querido que alguien me advirtiera sobre Daniel antes de casarme. Que ahora ya era tarde para mí pero no para Alejandro. Le dejé una tarjeta con mi número telefónico y correo electrónico por si quería más información o necesitaba verificar algo. Le dije que Roberto, el investigador, podía proporcionar testimonio profesional si lo necesitaba. Que yo tenía meses de evidencia digital documentada. Que estaba completamente disponible para cualquier cosa que pudiera necesitar. Cristina tomó la tarjeta con dedos temblorosos. Me agradeció con voz controlada pero quebrada. Me preguntó si Daniel sabía que yo estaba haciendo esto. Le dije que no, que él no sabía nada de nada todavía, que estaba construyendo mi caso en silencio. Ella asintió lentamente. Me dijo que entendía perfectamente, que ella haría lo mismo en mi posición. Me despedí y salí del café sin mirar atrás. Caminé 2 cuadras antes de permitirme respirar normalmente. Había funcionado. Había plantado la semilla. Ahora solo tenía que esperar a que germinara. Sabía que una mujer como Cristina no dejaría pasar esto. Su reputación social dependía de las apariencias perfectas. Una nuera infiel era inaceptable. Actuaría. Solo era cuestión de tiempo. No tuve que esperar mucho. 2 días después Daniel llegó a casa furioso. Tirando cosas. Maldiciendo. Algo había pasado en el trabajo. Mía había sido transferida abruptamente a la oficina de anchoraje en Alaska. Transferencia inmediata. No negociable. Órdenes directas de recursos humanos aprobadas por la Dirección General. Nadie daba explicaciones. Ella tuvo 24 horas para aceptar o renunciar. Aceptó la transferencia. Se iría en una semana. Daniel estaba destrozado. Confundido. Enojado. No entendía qué había pasado. ¿Por qué tan repentinamente? Mía le había mandado mensajes frenéticos que él me mostró sin pensar. Obviamente confiando en que yo no sabía nada. Mensajes donde ella lloraba. Decía que su prometido había roto el compromiso. Que su futura suegra había descubierto algo.
que todo se había desmoronado, que necesitaba irse lejos para comenzar de nuevo. Yo escuché la historia completa mientras preparaba la cena. Actué sorprendida, preocupada. Le pregunté si Mia estaba bien, si necesitaba ayuda. Daniel dijo que no sabía, que era complicado, que mejor no nos metiéramos. Lo abracé. Le dije que todo estaría bien, que estas cosas pasaban en las empresas, políticas internas inexplicables, que seguro Mia encontraría nuevas oportunidades en Alaska. Por dentro sonreía. Primera victoria. Mia desterrada a miles de kilómetros. Su compromiso roto. Su reputación probablemente destruida en círculos sociales. Cristina había actuado con la precisión quirúrgica que esperaba. Y Daniel no tenía idea de que yo había orquestado todo. Pensaba que era simple mala suerte. Coincidencia cruel del destino. Seguía sin sospechar que su esposa sumisa estaba sistemáticamente desmantelando su vida pieza por pieza. 6 semanas después del incidente con Mia, decidí que era momento. Había recolectado suficiente evidencia. Había asegurado mis finanzas. Había movido todas mis piezas estratégicamente. Patricia tenía los papeles de divorcio listos y firmados por mí. Solo faltaba entregarlos. Pero yo no quería simplemente entregarlos. Quería un momento. Una escena. Algo que Daniel recordara por el resto de su miserable vida. Quería teatro. Elegí un viernes por la noche. Daniel había tenido una semana relativamente buena en el trabajo. Había cerrado un contrato importante. Estaba de buen humor por primera vez en semanas. Perfecto. Quería que cayera desde lo más alto. Esa mañana le envié un mensaje diciéndole que preparara algo especial para la cena. Que necesitábamos reconectar. Que últimamente habíamos estado distantes. Que extrañaba la intimidad de nuestros primeros años juntos. Él respondió con entusiasmo inmediato. Corazones. Emojis de besos. Diciéndome que tenía razón. Que él también lo había sentido. Que llegaría temprano. Que podíamos tener una noche romántica como antes. Cada mensaje suyo me revolvía el estómago, pero mantuve mi actuación. Respondí con dulzura. Con promesas de una velada especial. Con el tipo de mensajes que solía enviarle cuando todavía éramos felices. O cuando yo creía que éramos felices. Pasé el día preparando meticulosamente. Fui al supermercado y compré ingredientes para su cena favorita. Filete de res. Puré de papas con mantequilla. Espárragos al vapor. Ensalada fresca. Pan artesanal de esa panadería cara que le encantaba. Compré una botella de vino tinto. Malbec argentino. Su preferido. 200 pesos la botella. Dinero bien gastado para la última cena de nuestro matrimonio. Limpié la casa completamente. Aspiré. Sacudí. Acomodé cojines. Puse flores frescas en jarrones. Rosas blancas en la mesa del comedor. Velas aromáticas en la sala. Quería que todo se viera perfecto. Cinematográfico. Un escenario digno del drama que estaba por desarrollarse. Puse música suave de fondo. Jazz instrumental. El tipo de música que solíamos escuchar en nuestras citas cuando éramos novios. Me bañé usando sales aromáticas. Me sequé el cabello con secadora hasta dejarlo perfectamente liso y brillante. Me maquillé con cuidado. Delineador. Máscara de pestañas. Labial rojo oscuro. Me puse un vestido negro que Daniel siempre decía que me quedaba hermoso. Tacones. Perfume. Me veía exactamente como lucía en ocasiones especiales. Aniversarios. Cumpleaños. Celebraciones. Excepto que esta noche celebraríamos el fin de todo. Preparé la cena con precisión cronometrada. El filete exactamente en su punto medio. Las papas cremosas con la cantidad perfecta de mantequilla y sal. Los espárragos crujientes pero tiernos. La ensalada fresca con vinagreta casera. Puse la mesa con nuestro juego de vajilla buena. La que usábamos solo en ocasiones especiales. Cubiertos de plata. Copas de cristal. Servilletas de tela dobladas elegantemente. Todo perfecto. Daniel llegó a las 7 en punto. Abrió la puerta y se detuvo sorprendido. Me vio parada en la sala con mi vestido negro. Vio las velas encendidas. Escuchó la música. Olió la cena. Su expresión fue de absoluta sorpresa mezclada con alegría. Me dijo que me veía hermosa. Que todo esto era increíble. Que no esperaba nada así. Sonrió con esa sonrisa que alguna vez me derretía el corazón. Ahora solo me provocaba náusea. Le pedí que se cambiara de ropa. Que se pusiera algo más cómodo. Subió a la habitación silbando. Bajó 10 minutos después usando jeans oscuros y una camisa casual que yo le había regalado en Navidad. Se veía relajado. Feliz.
confiado. Pensaba que esto era reconciliación. Pensaba que su esposa finalmente estaba saliendo de esa extraña distancia emocional que había notado últimamente. No tenía idea de lo que realmente venía. Nos sentamos a la mesa. Serví el vino. Brindamos. Daniel dijo algo sobre nuevos comienzos. Sobre apreciar lo que teníamos. Sobre no dar por sentado nuestro matrimonio. Cada palabra era una ironía cruel viniendo de su boca. Bebí mi vino lentamente. Necesitaba mantener la cabeza clara. Él bebió con entusiasmo. Se sirvió una segunda copa antes de terminar el primer plato. Conversamos durante la cena como no lo habíamos hecho en meses. Le pregunté sobre el trabajo, sobre sus planes, sobre sus sueños a futuro. Él habló animadamente. El vino lo había puesto conversador. Me habló de un posible ascenso, de querer comprar un auto nuevo, de tal vez tomar vacaciones este verano. Cada plan futuro que mencionaba era un futuro que no existiría. Yo solo asentía. Sonreía. Lo dejaba hablar. Serví el postre. Pastel de chocolate que había comprado en su pastelería favorita. Comimos lentamente. Daniel estaba completamente relajado ahora. 2 copas de vino. Buena comida. Conversación agradable. Música suave. Velas. Creía que esta noche terminaría en el dormitorio. En reconciliación física. En reafirmación de nuestros votos matrimoniales. Pobre idiota. Cuando terminamos el postre, comencé a recoger los platos. Daniel ofreció ayudar, pero le dije que se quedara sentado. Que me diera un minuto. Fui a la cocina. Dejé los platos en el fregadero. Respiré profundo varias veces. Este era el momento. 6 semanas de preparación. Años de traición. Todo culminaba ahora. Abrí el cajón donde había escondido el sobremanila. Lo tomé con manos sorprendentemente firmes. Regresé al comedor. Daniel seguía sentado en la mesa. Había servido más vino. Estaba revisando su teléfono distraídamente. Probablemente mensajeando a alguna nueva conquista. Laura del gimnasio quizás. O Valeria la supuesta cliente. Nunca dejaba de buscar. Nunca dejaba de cazar. Era su naturaleza. Levanté la vista cuando me acerqué. Me sonrió. Esa sonrisa falsa que ahora reconocía perfectamente. Me senté frente a él nuevamente. Puse el sobremanila sobre la mesa, entre su copa de vino y el candelabro. Él lo miró confundido. Preguntó qué era. Le dije simplemente que lo abriera. Su expresión cambió de confundida a ligeramente preocupada. Tomó el sobre despacio. Lo abrió. Sacó los documentos. Papeles de divorcio. 20 páginas legales. Su nombre. Mi nombre. Disolución de matrimonio. Causa. Infidelidad comprobada. Anexos con evidencia fotográfica. Estados de cuenta bancarios. Transcripciones de mensajes. Todo perfectamente organizado y documentado. Lo vi leer la primera página. Luego la segunda. Su rostro palideció progresivamente. Sus manos comenzaron a temblar. La copa de vino casi se le cae. Levantó la vista hacia mí con expresión de shock absoluto. Abrió la boca, pero no salió sonido inicialmente. Finalmente preguntó qué significaba esto. Su voz sonaba estrangulada, casi irreconocible. Le respondí con calma glacial. Le dije que significaba exactamente lo que decían los papeles. Que quería el divorcio. Que sabía todo. Absolutamente todo. Que había sabido durante semanas. Que esta cena era mi despedida. Daniel dejó caer los documentos sobre la mesa. Se levantó tan abruptamente que su silla cayó hacia atrás con estruendo. Comenzó a caminar de un lado a otro, pasándose las manos por el cabello, respirando agitadamente. Decía que no entendía, que de dónde había salido esto, que necesitábamos hablar. Yo permanecí sentada, calmada, tomando pequeños sorbos de mi vino, observándolo desmoronarse. Tomé mi teléfono, abrí la carpeta de evidencia. Me levanté y caminé hacia la televisión de la sala. Conecté mi teléfono al sistema. La pantalla grande se iluminó. Comencé la presentación que había preparado cuidadosamente. Foto tras foto. Mensaje tras mensaje. Estado de cuenta tras estado de cuenta. Todo proyectado en alta definición. Daniel y Mía besándose. Daniel y Laura saliendo de un motel. Daniel y Valeria en un restaurante. Conversaciones explícitas. Declaraciones de amor a múltiples mujeres. Gastos en hoteles. Regalos comprados. 6 meses de traición documentada minuciosamente. Daniel se quedó paralizado frente a la pantalla, mirando su vida secreta expuesta en nuestra sala, en la casa que compartíamos, donde habíamos construido supuestamente un hogar.
Las imágenes seguían pasando, una tras otra, implacables, incriminatorias, irrefutables. No había forma de negar. No había excusa posible. La evidencia era absolutamente devastadora. Finalmente encontró su voz. Comenzó a balbucear. Que podía explicar. Que no era lo que parecía. Que había sido débil. Que cometió errores. Que me amaba. Que nuestra familia era lo más importante. Las palabras típicas de todo infiel descubierto. Desesperadas. Patéticas. Vacías. Apagué la presentación. Me volteé hacia él. Le dije que no quería escuchar explicaciones. Que nada de lo que dijera cambiaría los hechos. Que había tenido meses para ser honesto. Para confesarme. Para pedirme perdón cuando todavía importaba. Que ese tiempo había pasado. Que ahora solo quedaba el proceso legal. Que mis abogados contactarían a los suyos. Que era mejor que comenzara a buscar dónde vivir porque esta casa era mía. Daniel explotó. Gritó que esto era una locura. Que no podía simplemente terminar nuestro matrimonio así. Que habíamos construido una vida juntos. Que 8 años no podían desaparecer por unos errores estúpidos. Caminaba de un lado a otro golpeando las paredes con frustración. Tirando cojines del sofá. Su rostro estaba rojo de rabia y pánico. Sudaba. Respiraba con dificultad. Era la primera vez que lo veía perder el control completamente. Siempre había sido tan medido. Tan calculador. Ahora se desmoronaba frente a mí como castillo de naipes. Le dije que se calmara. Que los vecinos podrían escuchar. Eso lo enfureció más. Gritó que le importaba un carajo los vecinos. Que lo que importaba era nuestro matrimonio. Nuestra familia. Nuestro futuro. Le respondí con voz fría que ya no teníamos futuro. Que lo había destruido él mismo. Que cada vez que se metió en la cama con otra mujer había puesto un clavo más en el ataúd de nuestra relación. Que ahora ese ataúd estaba sellado y enterrado. Entonces cambió de táctica. Pasó de la rabia a la súplica. Se arrodilló frente a mí. Literalmente de rodillas en el piso de nuestra sala. Con lágrimas corriendo por su rostro. Tomó mis manos. Rogó que lo perdonara. Que había sido un idiota. Que las otras mujeres no significaban nada. Que yo era su esposa. Su verdadero amor. Que podíamos ir a terapia. Trabajar en esto. Salvar lo nuestro. Que me amaba desesperadamente. Retiré mis manos de las suyas como si quemaran. Le dije que no me tocara. Que perdió ese derecho el primer día que decidió engañarme. Que sus lágrimas eran patéticas. Que no lloraba por haberme lastimado. Lloraba porque lo habían descubierto. Porque enfrentaba consecuencias. Que si yo nunca hubiera visto ese mensaje en su teléfono, él seguiría acostándose con Mía y quién sabe cuántas más. Feliz en su doble vida mientras yo permanecía ignorante. Se levantó del piso. Limpió sus lágrimas con rabia. Entonces vino la fase que yo esperaba. La culpa. Comenzó a decir que yo también tenía responsabilidad. Que llevábamos años sin intimidad real. Que yo estaba siempre cansada. Enfocada en el trabajo. Que cuando llegaba a casa yo apenas le prestaba atención. Que nuestra vida sexual se había vuelto rutinaria y aburrida. Que él necesitaba sentirse deseado. Que las otras mujeres le daban algo que yo ya no le daba. Cada palabra era como ácido. Trataba de voltear la situación. De hacerme sentir culpable de su infidelidad. De justificar sus acciones con mis supuestas fallas. Es la movida clásica del infiel descubierto. Desviar responsabilidad. Crear dudas. Hacer que la víctima se cuestione a sí misma. Pero yo había leído suficiente sobre este patrón. Patricia me había preparado. No caería en esa trampa. Le dije que su argumento era basura. Que si no estaba feliz en nuestro matrimonio tenía opciones adultas y honestas. Podía haberme dicho que necesitábamos terapia de pareja. Podía haber expresado sus necesidades. Podía haber pedido el divorcio si era tan miserable. Que elegir acostarse con múltiples mujeres a mis espaldas mientras fingía amarme no era consecuencia de mis deficiencias. Era consecuencia de su carácter podrido. Le recordé los mensajes que había leído, donde les decía a otras mujeres que yo era aburrida, conveniente, una esposa perfecta para la vida doméstica pero nada más, que mantenía la casa limpia y cocinaba bien. Esas fueron sus palabras exactas, no las mías. Así me veía, como ama de llaves con beneficios ocasionales, no como su pareja, no como su igual, como un servicio. Y cuando ese servicio ya no incluía suficiente sexo apasionado, simplemente buscó proveedores adicionales. Daniel intentó negar haber dicho esas cosas. Luego admitió que tal vez lo había dicho pero no lo sentía realmente.
que solo trataba de impresionar a esas mujeres, que decía lo que ellas querían escuchar. Le pregunté cómo eso mejoraba la situación, cómo admitir que era tan vacío y falso que literalmente inventaba personalidades diferentes para cada mujer, que me mentía a mí, que les mentía a ellas, que probablemente ni siquiera sabía quién era realmente porque vivía completamente en mentiras. Se dejó caer en el sofá con la cabeza entre las manos. Murmuraba que no sabía qué hacer, que había arruinado todo, que era un desastre, que merecía perderme. Por primera vez en toda la noche dijo algo honesto. Le dije que tenía razón, que merecía perderme, que merecía perder esta casa, esta vida cómoda, esta estabilidad que yo había ayudado a construir mientras él la saboteaba. Entonces preguntó por el dinero. ¿Cuánto le tocaría en la división de bienes? Ahí estaba, su verdadero interés finalmente revelado. No estaba realmente preocupado por perderme. Estaba preocupado por perder su estilo de vida. Le expliqué fríamente que la casa estaba a mi nombre, herencia de mi abuela antes de casarnos, completamente mía legalmente. Los muebles, los electrodomésticos, todo comprado con mi dinero en su mayoría. Tendría que pelear por casi todo. Su expresión se transformó en horror. Preguntó dónde se suponía que viviría. Le dije que no era mi problema, que tal vez Laura del gimnasio lo hospedaría, o Valeria la cliente, o cualquiera de las otras con las que todavía mantenía conversaciones, que seguramente alguna de sus conquistas estaría feliz de acoger a un hombre recién divorciado y financieramente drenado. Vi cómo procesaba que yo sabía de todas, no solo de Mía, de cada una de sus aventuras. Preguntó cómo había descubierto todo. ¿Desde cuándo sabía? Le conté la historia completa. El mensaje que apareció aquella noche cuando tomé su teléfono para pedir comida china. Cómo pasé toda la noche excavando en su vida secreta. Cómo contraté al investigador privado. Las fotos de él y Mía en Puebla. Cómo encontré a Cristina. Cómo orquesté el exilio de Mía a Alaska. Su rostro mostraba shock creciente con cada revelación. No podía creer que yo hubiera hecho todo eso. La esposa callada que cocinaba y limpiaba. Que nunca cuestionaba. Que confiaba ciegamente. Había resultado ser más inteligente y despiadada que él. Le había ganado en su propio juego de engaños. Solo que mis mentiras tenían propósito. Justicia. Las suyas solo tenían egoísmo. Me preguntó quién era yo realmente. Cómo había podido actuar normal durante semanas sabiendo todo. Le respondí que él me había enseñado a mentir. Que durante semanas lo observé llegar a casa después de estar con otra mujer. Lo vi besarme con la misma boca que había besado a alguien más horas antes. Lo escuché decir te amo sabiendo que eran palabras vacías. Que simplemente aprendí de su ejemplo. Si él podía compartimentar tan efectivamente entre su vida conmigo y sus aventuras, yo también podía compartimentar entre mi dolor y mi actuación. Intentó tocarme. Extendió su mano hacia mi rostro. Retrocedí inmediatamente. Le grité que no me tocara. Que nunca más volviera a poner sus manos asquerosas sobre mí. Que había estado con quién sabe cuántas mujeres. Que me había expuesto a riesgos de salud sin mi conocimiento o consentimiento. Que me repugnaba físicamente ahora. Que la simple idea de que me había tocado después de tocar a otras me hacía querer arrancarme la piel. Daniel parecía genuinamente herido por eso. Como si recién entendiera el nivel de mi asco y traición sentida. Dijo que siempre usaba protección. Que nunca me pondría en riesgo. Le reí en la cara. Le dije que esa era su defensa. Que usaba condones con sus amantes como si eso fuera consideración. Como si el problema fuera solo enfermedades y no la traición fundamental. La violación de confianza. El engaño sostenido. Las mentiras diarias. Se quedó en silencio por varios minutos, mirando los papeles de divorcio esparcidos en la mesa. Las velas que ahora ardían más bajo. Los restos de nuestra última cena juntos. Finalmente preguntó si había alguna posibilidad. Cualquier cosa que pudiera hacer. Alguna forma de arreglar esto. Terapia intensiva. Cortar contacto con todas las otras mujeres. Transparencia total. Acceso a todos sus dispositivos y cuentas. Lo que fuera. Le dije que no. Que algunas cosas no se podían arreglar. Que la confianza una vez rota tan completamente no se reconstruía. Que incluso si él nunca volviera a engañarme, yo pasaría el resto de nuestra vida sospechando. Cuestionando cada mensaje. Cada llamada. Cada viaje de trabajo. Viviendo en paranoia constante. Eso no era vida. No era matrimonio. Era prisión. Y yo me negaba a ser prisionera de sus errores. Le pregunté directamente cuántas mujeres habían sido en total.
Durante nuestros 8 años de matrimonio. ¿Cuántas veces me había traicionado? Quería el número exacto. Guardó silencio. Le dije que tenía evidencia de al menos 5 en el último año solo. Que sospechaba que había más. Muchas más. Que fuera honesto por una vez en su miserable vida. Me debía al menos eso. Admitió entre lágrimas que había perdido la cuenta. Que comenzó al segundo año de casados. Un congreso en Cancún. Una mujer en el bar del hotel. Una noche. Pensó que sería solo esa vez. Pero fue tan fácil. Tan emocionante. La adrenalina. El peligro. El ego inflado de saber que podía tener a alguien más. Y luego otra. Y otra. Hasta que se volvió patrón. Casi adicción. Cada viaje. Cada oportunidad. Escuché su confesión sintiendo cada palabra como puñalada. 7 años. 7 de nuestros 8 años había estado engañándome. Casi desde el principio. Nuestro matrimonio entero había sido mentira. Cada aniversario celebrado. Cada te amo pronunciado. Cada plan de futuro discutido. Todo construido sobre cimientos podridos. Pregunté si alguna vez me había amado realmente. O si siempre fui solo la opción segura. La buena chica que se casaría con él y le daría estabilidad mientras él jugaba. Daniel lloró diciendo que me amaba. Que siempre me había amado. Que por eso nunca me dejó. Que yo era su hogar. Las otras eran solo escape. Diversión. Nada serio. Le dije que eso lo hacía peor. Que si me amaba y aún así eligió lastimarme repetidamente durante años, entonces su amor valía menos que nada. Que prefería que no me amara. Que sería menos insultante. Daniel finalmente entendió que no había vuelta atrás. Su postura se desplomó. Sus hombros cayeron derrotados. Las lágrimas habían dejado rastros en su rostro enrojecido. Se veía pequeño. Patético. Nada parecido al hombre confiado que se había ido esa mañana pensando que su vida era perfecta. Preguntó qué pasaría ahora. ¿Cuál era el siguiente paso? Le expliqué con claridad brutal exactamente lo que le esperaba. Le informé que su jefe ya sabía todo. Rodrigo Ruiz, el CEO cuyo hijo había estado comprometido con Mía, había recibido información completa sobre la aventura. Cortesía de Cristina, quien se aseguró de que el asunto llegara a oídos correctos. El ascenso que Daniel había estado esperando. La posición de gerente nacional que le habían prometido informalmente. Cancelado. Rodrigo no promovía a hombres que arruinaban compromisos familiares. Especialmente no cuando involucraban a su propia familia. Vi cómo Daniel procesaba esta información. Su carrera, por la cual había sacrificado tanto, incluyendo aparentemente su integridad, estaba estancada. Tal vez permanentemente. En una empresa donde el CEO personalmente sabía de sus indiscreciones, no había futuro real. Tendría que buscar empleo nuevo eventualmente. Comenzar desde abajo en otra compañía. A sus 36 años. Con reputación manchada porque estos círculos profesionales eran pequeños. La gente hablaba. Continué. Le expliqué que el dinero de nuestra cuenta conjunta ya estaba parcialmente transferido. 40,000 pesos en mi cuenta personal. Mi mitad legítima. Perfectamente legal. Además había dejado de contribuir a gastos compartidos hace más de un mes. Todo mi sueldo iba directo a mi cuenta privada, acumulando recursos que él no podría tocar. Mientras él seguía pagando hipoteca, servicios, todo. Subsidiando mi preparación para abandonarlo. La casa, como ya mencioné, era completamente mía. Herencia de mi abuela registrada solo a mi nombre antes del matrimonio. Legalmente él no tenía ningún derecho sobre ella. Tendría que irse. Buscar departamento. Amueblarlo desde cero porque yo me quedaría con prácticamente todo. Los muebles de la sala los compré yo. El comedor fue regalo de mi familia. La televisión la pagué con mi bono de fin de año. La cama, las cortinas, los cuadros, todo tenía recibos a mi nombre cuidadosamente guardados. Respecto a las otras mujeres, le mostré mi teléfono. Screenshots de mensajes que había enviado anónimamente. A Valeria mostrándole conversaciones de Daniel con Laura donde describía su última noche juntos. A Laura mostrándole mensajes de Daniel con Valeria planeando escapadas futuras. A cada una revelándole que no era especial. Que era una más. Que Daniel les mentía igual que me mentía a mí. Algunas respondieron con furia. Otras simplemente bloquearon todo contacto. Todas desaparecieron de su vida inmediatamente. Había destruido sistemáticamente cada relación que él valoraba. Mía exiliada a Alaska. Sus otras conquistas alertadas de su naturaleza. Su reputación profesional dañada. Su estabilidad financiera comprometida. Su hogar perdido.
Y lo mejor de todo, él no tenía idea de que yo había orquestado cada pieza. Pensaba que era mala suerte. Coincidencias crueles del destino. No sabía que su esposa callada había sido la arquitecta de su destrucción completa. Le pregunté si entendía ahora. Si comprendía que esto no era impulso emocional. Que no estaba actuando por despecho. Que había planificado meticulosamente durante semanas. Que cada movimiento había sido calculado. Que mientras él dormía tranquilo pensando que su secreto estaba seguro, yo trabajaba incansablemente en desmantelar su vida pieza por pieza. Que había subestimado completamente a la mujer con quien se casó. Daniel preguntó con voz rota porque no simplemente lo confronté cuando descubrí. Porque todo este teatro elaborado. Le expliqué que la confrontación inmediata le hubiera dado tiempo de prepararse. De esconder dinero. De borrar evidencia. De construir defensas. Que habría contratado abogado. Movido activos. Creado narrativas. La guerra habría sido larga y sucia. En cambio, mi paciencia me dio ventaja absoluta. Él nunca sospechó. Siguió cometiendo errores. Dejando rastros. Mientras yo documentaba todo. Le dije que esta noche tendría que irse. Empacar una maleta e irse de mi casa. Que podía regresar con escolta policial si era necesario para recoger sus pertenencias restantes en los próximos días. Pero que dormir bajo mi techo ya no era opción. Que verlo me enfermaba físicamente. Que necesitaba comenzar el proceso de limpiar mi espacio de su presencia contaminante. Se levantó lentamente. Derrotado completamente. Preguntó si podía al menos llevarse algo de ropa. Le señalé las escaleras. Le dije que tenía 30 minutos para empacar lo esencial. Que el resto lo coordinaríamos después a través de abogados. Subió las escaleras como condenado caminando hacia la horca. Lo escuché moverse por la habitación. Cajones abriéndose. Closet. Maleta siendo arrastrada. Mientras esperaba, llamé a mi hermana. Le dije que todo había salido según el plan. Que Daniel se iría en menos de una hora. Ella ofreció venir a acompañarme. Le dije que no era necesario. Que estaba bien. Mejor que bien. Me sentía poderosa. Libre. Como si hubiera estado cargando cadenas durante años y finalmente se hubieran roto. El dolor seguía ahí. La traición dolía profundamente. Pero estaba mezclado con satisfacción de haberle ganado. De haber tomado control. Daniel bajó con 2 maletas. Sus ojos estaban rojos, pero ya no lloraba. Parecía resignado. Preguntó dónde iría. Le dije que no era mi problema. Que tal vez su madre lo acogería. O algún amigo. O un hotel. Que francamente no me importaba. Que dejara sus llaves de la casa en la mesa. Lo hizo. El sonido metálico de las llaves golpeando la madera fue satisfactorio. Final. Caminó hacia la puerta. Se detuvo. Volteó. Intentó decir algo. Levanté mi mano deteniéndolo. No quería escuchar más disculpas. Más promesas vacías. Más intentos de manipulación. Le señalé la puerta. Salió. La puerta se cerró detrás de él. Escuché el motor de su auto encenderse. Las llantas sobre el pavimento. El sonido desvaneciéndose en la distancia. Me quedé parada en mi sala, rodeada de velas casi consumidas. Platos sucios de nuestra última cena. Documentos de divorcio sobre la mesa. Silencio absoluto. Y por primera vez en semanas, sonreí genuinamente. Había ganado. No solo había sobrevivido su traición. Había convertido mi dolor en poder. Mi vulnerabilidad en estrategia. Había tomado el peor momento de mi vida y lo había transformado en el primer día de mi liberación. Estoy sentada en mi sala remodelada. Las paredes ahora son de un azul profundo que Daniel siempre odiaba. Decía que era demasiado atrevido. Demasiado oscuro. Prefería los tonos neutros y seguros. Ahora entiendo que esa preferencia definía perfectamente quién era. Alguien que quería todo seguro y predecible en casa mientras buscaba emoción y color afuera. Pues ahora mi casa entera grita color. Azul en la sala. Verde esmeralda en el comedor. Amarillo mostaza en la cocina. Cada habitación rediseñada según mis gustos ignorados durante años. El divorcio se finalizó hace 3 semanas. Patricia hizo un trabajo magistral. Daniel intentó pelear por dinero. Por muebles. Por cualquier cosa. Pero la evidencia era abrumadora. Las fotografías. Los mensajes. Los gastos documentados en aventuras usando fondos matrimoniales. El juez no tuvo piedad. Me quedé con la casa. Con la mayoría de nuestros ahorros. Con todo lo que realmente importaba. Daniel salió con su ropa, su auto, y deudas de abogados que lo perseguirán por años.
Supe por conocidos mutuales que vive en un departamento pequeño al otro lado de la ciudad, compartido con un compañero de cuarto para poder pagar la renta. Su carrera en la empresa efectivamente terminó. Rodrigo se aseguró de eso. No lo despidieron porque sería obvio. Simplemente lo congelaron. Sin ascensos. Sin bonos. Sin proyectos importantes. Eventualmente renunció por la presión implícita. Ahora trabaja para una compañía menor. Ganando menos. Sin el prestigio que tanto valoraba. Yo, en cambio, recibí un ascenso hace 2 meses. Gerente senior de marketing. Aumento salarial significativo. Oficina propia con ventana. Resulta que cuando dejé de preocuparme por mantener feliz a un esposo infiel, tuve energía mental para enfocarme completamente en mi carrera. Mi desempeño mejoró notablemente. Mi jefa lo notó. Me recompensó. Ahora gano más que Daniel ganaba en su mejor momento. Rediseñé mi vida entera. Tomé clases de cerámica que siempre quise tomar. Me uní a un club de lectura. Empecé a correr las mañanas. Perdí peso. Me corté el cabello. Cambié mi guardarropa. La mujer en el espejo ahora es alguien que reconozco. Alguien fuerte. Independiente. Que no necesita validación masculina para sentirse completa. Salí en algunas citas. Nada serio todavía. No tengo prisa. Disfruto mi soledad. Mi espacio. Llegar a casa y encontrarla exactamente como la dejé. Sin tener que cocinar para alguien más. Sin tener que fingir interés en historias aburridas de oficina que probablemente eran mentiras de todas formas. La paz de no compartir mi cama con alguien en quien no confío. Esta mañana, saliendo de mi cafetería favorita con mi latte de vainilla, lo vi. Daniel. Del otro lado de la calle. Esperando el autobús. Su auto probablemente descompuesto o vendido por necesidad económica. Llevaba traje arrugado. Necesitaba corte de cabello. Se veía cansado. Envejecido. Como si los últimos 6 meses hubieran sido una década. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. Vi reconocimiento. Vergüenza. Tal vez arrepentimiento. Esperé sentir algo. Enojo. Dolor. Satisfacción maliciosa. Pero no sentí absolutamente nada. Era como ver a un extraño. Alguien que conocí en otra vida. Alguien irrelevante para mi presente. Desvié la mirada y seguí caminando hacia mi auto. Esa indiferencia fue la venganza más dulce de todas. No odiarlo. No amarlo. Simplemente no sentir nada. Él se había vuelto insignificante. Un capítulo cerrado. Una lección aprendida. Daniel destruyó nuestro matrimonio esperando que yo me derrumbara. Que lo necesitara. Que suplicara por migajas de su atención. En cambio, me levanté más fuerte. Reconstruí mi vida mejor de lo que era con él. Y ahora vivo feliz sabiendo que él perdió a la mejor mujer que jamás tendría. Mientras tanto, yo no perdí nada. Gané todo. Mi libertad. Mi dignidad. Mi futuro. Y esa es la mejor venganza posible. No destruir a tu enemigo, sino vivir tan bien sin ellos que su ausencia se convierte en bendición. Si la historia te atrapó, no dudes en suscribirte y dale a like. Un abrazo y nos vemos, familia.